Los efectos adversos de fertilizantes, fungicidas e insecticidas químicos sobre el medio ambiente están probados y son incuestionables. Su uso conlleva una amplia lista de daños contra los ecosistemas y la salud humana. Por esta razón quisimos resaltar la enorme labor de diminutos insectos y microorganismos que realizan notables aportes ambientales y representan una alternativa para disminuir la aplicación de agroinsumos y generar energías limpias en el campo colombiano. La primera protagonista es la mariquita, que es considerada un agente de control biológico en la agricultura de nuestro país. Básicamente se encarga de controlar y erradicar de forma natural a diversas plagas sin la necesidad de utilizar químicos. Igualmente destacamos la valiosa labor de la abeja, que a través de su proceso de polinización garantiza vida en las plantas y un eficaz desarrollo de los frutos. Por último, no podemos dejar de un lado a los microorganismos encargados de producir energías limpias mediante procesos orgánicos. La iniciativa nace de un grupo de campesinos del municipio de Zipaquirá que a través de un biodigestor generan gas metano para sus fincas. El combustible de este aparato es el estiércol de sus vacas. Los cultivos agrícolas normalmente se ven afectados por una gran variedad de plagas. La mayoría de ellas son insectos. Sin embargo, existe una buena cantidad de estos animales que en vez de perjudicar a la planta, la benefician. Un claro ejemplo de ello es la mariquita. Algunos pueden ser utilizados como agentes de control biológico. ¿A qué le llamamos agentes de control biológico? Son organismos vivos, como insectos, que se alimentan de las plagas y que ayudan a controlarlas sin necesidad de que utilicemos otros métodos de control. Cuando se habla de mariquitas, algunas personas las asocian a una sola especie, pero en realidad existen más de 4.500 en todo el mundo. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá, se estima que en Colombia hay más de 330 especies, de las cuales 185 son nativas. Las mariquitas han sido utilizadas en muchos países como métodos de control comercial. En Colombia actualmente no se utilizan como método de control, se utilizan otros métodos y desde el programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales ya llevamos varios años tratando de desarrollar una tecnología que podamos entregarle a los productores de hortalizas, de flores y de aromáticas con el propósito de que controlen algunas plagas. Las mariquitas pueden llegar a erradicar plagas como los áfidos o pulgones, que son una especie de insectos que se alimentan de materias vegetales. Estos generalmente se posan sobre cultivos agrícolas y forestales. ¿Qué tipo de plagas pueden controlar? Las que habitualmente controlan son los que conocemos como pulgones o áfidos, pero también se pueden comer los huevos de muchas especies de polillas y las orugas recién salidas de los huevos. También comen lo que se conocen como trips y algunos ácaros. Estas mariquitas se conocen también como depredadores generalistas por eso, porque se alimentan de muchas especies y principalmente de áfidos, y son muy buenas controlando plagas. Los investigadores han hecho pruebas en estos insectos en diferentes producciones. Una de las más sobresalientes y que ha arrojado resultados favorables está vinculada con cultivos de lechuga, en donde se ha comprobado la efectividad de los insectos en poco tiempo. Hemos hecho pruebas en cultivos de lechuga y hemos logrado demostrar que allí funcionan muy bien y que en pocos días logran disminuir las cantidades de pulgones incluso hasta cero, cuando se liberan en cantidades apropiadas y en el momento oportuno. Si se liberan la cantidad necesaria, se pueden tener las plantas libres de la plaga entre 1 y 3 días. La cría de estos insectos requiere de una serie de condiciones especiales de laboratorio, como una temperatura mayor a los 25 grados, entre otras variables que le permitan al insecto reproducirse sin ningún problema. El proceso de crianza de la mariquita puede durar entre 15 y 25 días, dependiendo de las condiciones de temperatura en las cuales se esté manejando. En este momento aquí podemos controlar las condiciones y se manejan entre 15 y 20 días. Cuando las condiciones de temperatura son más bajas, ese proceso se puede alargar hasta de 30 a 45 días. En condiciones de laboratorio les proveemos las temperaturas, la humedad, la luz ideal que ellas necesitan para que produzcan la mayor cantidad de huevos que se puedan, y de ahí podemos producir la mayor cantidad de individuos que vamos a liberar en campo. Una vez se liberan sobre los focos de la plaga, inicia el proceso en el que buscan a sus presas para erradicarlas.
Después de que se tienen las mariquitas adultas, se liberan en campo sobre los focos de la plaga. Las liberan, ellas son muy buenas buscadoras de sus presas, caminan por la planta, explorando la planta, identificando el sitio en donde se ubican la mayor cantidad de presas y allí empiezan a atacar a los pulgones, a alimentarse de ellos. Una sola mariquita puede llegar a comerse entre 20 y 30 pulgones diarios. Uno de los beneficios más significativos de este sistema es que el cultivo no va a tener residuos químicos, pues la mayoría de los cultivos utilizan insecticidas que afectan a la plaga, pero que también dejan residuos sobre la lechuga que pueden ser muy peligrosos para el consumidor. Esta estrategia llegará en los próximos meses a un grupo de productores agrícolas de Cundinamarca con el fin de contribuir con las buenas prácticas en sus cultivos. La apicultura es una actividad que se dedica a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el propósito de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar, como la miel. Desde la vereda San Jorge del municipio de Zipaquirá, Jaime Andrés Novoa, ingeniero ambiental, nos entrega recomendaciones para las personas que deseen incursionar en esta alternativa productiva. Los requerimientos técnicos que se piden claramente es que esté un poco aislada de los cultivos tradicionales, ¿no? Papa, zanahoria, donde hay excesiva fumigación. Entonces se buscó que sean zonas boscosas, que estén más o menos tupidas de una red de fauna y flora silvestre y que estén alejados de todo el tema de agricultura expansiva. El tema es que en la actualidad pues Zipaquirá no es ajena a ciertas vulnerabilidades respecto a las malas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, pero que es el primer factor de riesgo para desplazamiento y mortandad de abejas. Pero si una finca o sus alrededores presentan buenas prácticas agrícolas, pues es hasta mejor, porque de hecho las abejas son los mayores polinizadores mundiales de flora silvestre y son los mayores productores de frutas. Después de cumplir con los requerimientos técnicos, se dispone a instalar un cajón apícola con medidas de 1 metro por 1 metro, el cual incluye una malla o red para que los insectos apilen sus colmenas, un equipo de protección personal, un ahumador, guantes, cepillo y un kit de abejas que consta de una abeja reina y unos obreros que siempre van a acompañarla. Después de esto inicia el proceso de capacitación y recomendaciones que no pueden faltar para garantizar el éxito productivo. Básicamente tiene que ser buenas prácticas agrícolas, o sea, que él y su entorno presenten una cultura orgánica, o sea, reducir al máximo el tema de fungicidas, insecticidas, cosa que pueda propiciar el hábitat de la abeja, ¿no? Es claro, por ejemplo, hay estadísticas que demuestran que producir 1 litro de miel, una abeja vuela 50.000 kilómetros. Entonces, se trata de propiciar el entorno para que la abeja se sienta libre de estar de árbol en árbol, cargando, polinizando y llegar a su colmena. Uno de los beneficios indirectos más importantes de las abejas corresponde a la polinización, que si se realiza de manera correcta mejora el tamaño y la calidad de los frutos impactados. Este valor agregado juega un papel importante para aumentar el rendimiento productivo en diferentes cultivos agrícolas como cacao, aguacate, café, entre otros. La estadística dice que son el 70% de la producción agrícola mundial está a cargo de la abeja. Como les mencioné, pues la abeja es la mayor polinizadora y es la que se encarga de la polinización de especies silvestres y también de frutales. Es decir, es toda una cadena, una sinergia. Sin la abeja, pues va a haber menos producción de frutas y sin fruta menos comida para el ser humano. Para preservar la vida de estos importantes insectos, nuestro entrevistado recomienda minimizar el uso de herbicidas o fungicidas en los cultivos agrícolas cercanos, ya que representan peligro para la salud de las abejas. El uso descontrolado de herbicidas
genera una toxina que vuela en el ambiente y la abeja carga. Y lo lamentable es que con una abeja enferma llega a su colmena y contamina el resto. Y se muere la abeja, se muere la reina, pues se pierde la unidad apícola. Entonces el llamado es a que la gente tome conciencia, no las mate y por lo menos empecemos a cambiar la cultura del cuidado a la abeja, ¿no? Nosotros le implementamos una que con eso tienen para su producción propia de miel alrededor de 4 o 5 cosechas por año, pero pues ellos pueden comercializar esa miel e ir capitalizando y va creciendo el negocio. Para promover estas prácticas, organizaciones privadas y públicas han abanderado proyectos que buscan sensibilizar tanto a agricultores y apicultores colombianos con el fin de que unan esfuerzos, dejen a un lado los mitos que giran en torno a esto y se beneficien mutuamente. Año tras año, toneladas de estiércol se producen en miles de fincas de todo Colombia. De hecho, una vaca promedio puede llegar a producir hasta 50 kilos diarios. En la vereda Río Frío, en Cundinamarca, decidieron aprovechar la cantidad de esta materia orgánica y transformarla en elementos que son de gran utilidad para la finca a través de un sistema que ha cambiado la vida de muchos campesinos. El biodigestor como tal, pues podemos llamar que es un reactor que nos va a servir de transformación de una materia orgánica en algunos elementos esenciales, digamos, a nivel de finca. El biodigestor en sí funciona, la base de él va a ser materia orgánica, sea en este caso de bovino, especialmente aquí lo estamos manejando con bovino, lo podemos manejar con estiércol de oveja, de conejo, pues se puede llenar de cualquier tipo de materia orgánica. El biodigestor es una especie de contenedor cerrado dentro del cual se deposita materia orgánica con agua. Esta mezcla es degradada mediante la fermentación anaeróbica de los microorganismos, obteniendo como producto gas metano con trazas de otros gases. Pues este biodigestor es de 12.000 litros, pero él se puede hacer una carga diaria de aproximadamente unos 70 kilos o litros de estiércol y aproximadamente unos 150, 200 litros de agua se mezcla y se va alimentando este biodigestor. La iniciativa nació a raíz de un estudio el cual determinó que algunas labores del campo, especialmente en la ganadería, estaban contaminando el medio ambiente al emitir gases efecto invernadero. Por esa razón se implementó el uso de este elemento para mitigar las afectaciones. En ese estudio salió que el sector agropecuario más específicamente y aún más en la parte de producción de la ganadería, se encontraba la mayor cantidad de acumulación o de generadores de este tipo de gases. Al ser hermético, el biodigestor impide que dichos gases salgan directamente a la atmósfera y en efecto puedan ser utilizados para la cocina, calentadores de duchas y hasta para la producción de energía de la misma finca. Pues este biodigestor está produciendo más o menos para entre 5 y 8 horas continuas de gas. Entonces hay una buena cantidad suficiente de gas para mantener las funciones de la vivienda. El proceso inicial para que el biodigestor arroje su primera producción de gas demora unos meses. Sin embargo, después de este tiempo el funcionamiento es continuo. Inicialmente, empezando de ceros, estamos hablando alrededor de unos 3 meses para obtener los primeros indicios de gas. Pues aquí afortunadamente, y eso también depende pues, de la temperatura del ambiente. Entre más caliente sea el ambiente, se va a obtener un gas más pronto. Después de ello, el productor debe cargar diariamente estiércol para que el suministro de gas no se interrumpa. El mismo usuario también puede hacer o tiene que hacer esa carga diaria. De pronto se puede, por múltiples labores del usuario, digamos que podemos dejar máximo unos 2 días sin carga, para evitar que
se nos descargue el biodigestor. Pero el gas no es lo único que produce el biodigestor. También se puede obtener un subproducto líquido denominado bioabono o biol, el cual puede ser utilizado como fertilizante, ya que es rico en altos niveles de nitratos inorgánicos, potasio y fósforo. Efectivamente, a la vez que nos está produciendo gas, nos está saliendo un abono orgánico, que es lo podemos llamar un biol, es un fertilizante de alta calidad. La vida útil de un biodigestor está estimado en unos 20 a 25 años, con un manejo adecuado. En cuanto al precio, se consigue desde los 5 millones de pesos en adelante, según su tamaño. Esta iniciativa se viene implementando en varios departamentos de Colombia, arrojando excelentes resultados que benefician tanto al productor como al medio ambiente.